Vamos con la genética mendeliana. Voy a basar la explicación en la presentación que tenemos aquí. Primero empezaremos con los conceptos fundamentales, las leyes de Mendel y el último punto es la determinación del sexo y la herencia ligada al sexo. Bien, lo primero, un carácter es una particularidad morfológica o fisiológica de un ser vivo. El color del pelo, la forma de la semilla o también características de tipo fisiológico como el funcionamiento de algún tipo de proceso en un organismo. Un gen, aunque Mendel no tenía ni idea ni de lo que era el ADN ni de lo que eran los genes, nosotros sí manejaremos el concepto de gen como fragmento de ADN con información para desarrollar un determinado carácter. En el caso de Mendel los llamó factores hereditarios. Hoy en día el concepto de gen es mucho más complejo que todo eso, pero lo asimilaremos o haremos como sinónimo factor hereditario y gen. El genotipo es el conjunto de genes de un individuo. Recordar que nosotros tenemos dos copias de cada gen, herencia, uno de los genes herencia paterna y otro de los genes herencia materna. El fenotipo es el conjunto de características visibles de un ser vivo. Estaría determinado por el genotipo, los genes determinan ciertos caracteres, pero también por el ambiente. Por ejemplo, el color de la piel está determinado genéticamente, pero si nos exponemos más al sol, nuestra piel se oscurece. Las características determinadas por el ambiente en principio no se heredan, solo se transmitirán en la herencia las que están determinadas por el genotipo. Un alelo es una variante de un determinado gen. Por ejemplo, un gen determina el color de la flor, pero puede tener dos alelos, uno que determina el color rojo y otro que determina el color blanco. Haploides son las células o los individuos que solo tienen un gen para cada carácter. En el caso normal, en los animales, los gametos son las células que son haploides. Las células reproductoras solamente tienen un gen para cada carácter. Las células reproductoras, los gametos, se han generado por meiosis, por lo tanto se reduce el número de cromosomas a la mitad y el número de genes, evidentemente, también a la mitad, es decir, solo un gen para cada carácter. Diploides son todas las demás células del organismo, tienen dos genes para cada carácter. El carácter que se manifiesta dependerá de la relación entre esos dos genes. Homocigoto es el individuo cuyos dos alelos para un determinado carácter son iguales. Mendel, en su nomenclatura, lo denominó como raza pura. Heterocigoto es el individuo que tiene dos alelos distintos para un determinado carácter. La nomenclatura mendeliana se llaman híbridos. La relación entre los dos genes o los dos alelos de un determinado carácter puede ser diferente. Tenemos relaciones de dominancia y recesividad, en la que un alelo es dominante y el otro es recesivo. El alelo dominante es el que se manifiesta tanto en homocigosis, cuando están los dos alelos iguales, como en heterocigosis. Recesivo es el alelo que solo se manifiesta su característica en homocigosis, es decir, solo si se tienen los dos alelos recesivos se muestra exteriormente en el fenotipo ese alelo recesivo. Por ejemplo, si estudiamos el gen que determina el color de la semilla, el gen dominante, en el caso de los guisantes, que ya sabéis que es con lo que trabajó Mendel, el gen dominante determina color amarillo y nosotros lo nombraremos o lo representaremos siempre con una letra mayúscula, por ejemplo la A mayúscula. El gen recesivo determina el color verde de la semilla del guisante. El gen recesivo lo representaremos con una letra minúscula, A minúscula. Cada individuo, como hemos visto, posee en sus células dos alelos.
Por lo tanto, puede haber 3 combinaciones distintas para el genotipo de un individuo. Individuos homocigotos u homocigóticos A mayúscula mayúscula que presentarán color amarillo, homocigotos A minúscula minúscula que presentarán color verde y heterocigotos A mayúscula minúscula que presentará color amarillo porque el alelo A mayúscula es el dominante. En los gametos recordemos que solo llevarán uno de los 2 alelos. Otra forma de relacionarse los 2 alelos para un determinado carácter es la codominancia. En ella, los individuos heterocigotos muestran las 2 características, determinadas por los 2 alelos. Por ejemplo, aquí tenemos las gallinas de plumaje negro, las gallinas de plumaje blanco, que serían homocigóticas, y los heterocigotos mostrarían un plumaje que tiene color negro y color blanco. La herencia intermedia es otra forma de relación entre los 2 alelos de un individuo. En este caso, el heterocigoto muestra una característica intermedia entre los 2 alelos. Por ejemplo, si un alelo determina el color rojo de la flor, otro alelo determina el color blanco, los heterocigotos muestran un color intermedio que sería el rosa. Bien, pasemos ya a las leyes de Mendel. Son la representación en forma de proporciones matemáticas de cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Como ya hemos dicho, el trabajo de Mendel se basó en la transmisión de caracteres en las plantas de guisantes. Él estuvo cultivando guisantes y fijándose en determinadas características del guisante para ver cómo se transmitían de una generación a otra. En la primera ley de Mendel estudiamos solamente la transmisión de un carácter, es decir, estamos estudiando solo un gen. En este caso, ese gen determina el color de la semilla del guisante. Como hemos puesto en el ejemplo anterior, estaría el alelo A mayúscula, que determina color amarillo, y el alelo A minúscula, que determina el color verde. En la primera ley lo que hacemos es cruzar 2 individuos homocigotos para esos 2 caracteres, es decir, razas puras. El individuo con genotipo A mayúscula, este de aquí, y el individuo A minúscula, de color verde, este de aquí. Los individuos que cruzamos son la generación P o parental. Y los individuos obtenidos de ese cruzamiento son la generación F1 o primera generación filial. Cuando se realiza un cruzamiento, lo que hacemos es unir gametos de un individuo y de otro. Los gametos de este individuo con genotipo A mayúscula llevarán únicamente el alelo A mayúscula. Los gametos producidos por este individuo, A minúscula, llevarán únicamente el gen A minúscula. En el cruzamiento lo que hacemos es, por lo tanto, unir los gametos del individuo amarillo con los gametos del individuo verde. Hacemos una tabla en la cual se producen los siguientes cruzamientos, en el que todos los individuos de la F1, es decir, todos los individuos que se producen en ese cruzamiento, serán heterocigotos. Al unirse un gameto A mayúscula con otro A minúscula, dará lugar a un individuo híbrido A mayúscula, A minúscula. Como contienen el alelo A mayúscula, que es dominante, todos ellos serán amarillos. Por lo tanto, el genotipo de los individuos de la F1 serán todos el 100% A mayúscula, minúscula. El fenotipo, que es el carácter visible, todos los individuos, el 100%, serán amarillos. En la segunda ley de Mendel cruzamos 2 individuos de esa F1. La F1, la primera generación filial, se cruzan 2 individuos y darán lugar a la F2, la segunda generación filial.
Como estos individuos son híbridos, contienen el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula, en sus gametos, la mitad de los gametos, el 50%, tendrá el gen o el alelo A mayúscula y el 50% de los gametos llevará el alelo A minúscula. Al hacer el cruzamiento, obtenemos, por lo tanto, 4 individuos, de los cuales el 25%, uno de cada 4, es homocigoto A mayúscula, por lo tanto amarillo. El 50%, estos dos, son híbridos, A mayúscula, A minúscula, y por lo tanto de fenotipo amarillo también. Y uno de cada 4, otro 25%, será la combinación de los dos alelos A minúscula y por lo tanto fenotipo verde. En esta segunda generación filial aparecen, por lo tanto, 3 de cada 4 con semillas amarillas, 1 de cada 4 con semillas verdes. Como vemos, reaparece el fenotipo verde que no está en los individuos que se cruzan, pero sí estaba en la generación anterior, en los abuelos de estos individuos.